Vamos a revisar a detalle esta situación que está ocurriendo en el marco de, pues, esta búsqueda de regular por un lado, el servicio del transporte de taxi y por el otro, el de los choferes privados de plataformas, pues en este caso, y el principal protagonista es Uber. Hace un rato en la portada usted escuchaba la reciente declaración de la secretaria de Comunicaciones y Transportes, Araceli Martínez, que insiste en que esta figura de los Ubers es ilegal. Y por ello es que invitamos al exsecretario de Comunicaciones y Transportes estatal, pues ni más ni menos que el señor Leonel Cerrato. Y que hoy estás con nosotros. Sí, ya con esta, en este horario es raro. Sí, ya sé. No, muchas gracias, Jonathan, sí, con mucho gusto. Oye, Leonel, y es que pensábamos que nos pudieras ayudar un poco a tener esta radiografía. Hace unas semanas estuvieron aquí uno de los representantes taxistas de la unidad Benito Juárez, sí, Benjamín Carrillo, y nos decía, sí, nosotros exigimos esta parte, que vayan, se acerquen a la secretaría porque las han mandado llamar y no se han acercado. Incluso hasta me decía, no se han venido a arrimar aquí a la secretaría, y que ese era uno de sus principales exigencias, que por eso se dieran estos operativos que han venido realizando la actual titular, y pues que se haga un registro total de quiénes están operando, quiénes traen la unidad, y que quede todo en regla, cosa que no ha sucedido. No. Vámonos por partes. A ver, Leonel, ¿cómo ha sucedido todo este origen y por qué nos encontramos en esta circunstancia? Bueno, el problema no es reciente ni data incluso de esta administración, del gobernador Gallardo. Sí, ocurrió que al explotar este sistema ya del Internet de la mano, que son los celulares sobre todo, surgieron pues múltiples modalidades, no en este servicio, sino en muchos otros. El más significativo, porque le generó una facilidad enorme a la población, fue el de Uber, que es como una marca, pero hay muchas plataformas que se dedican a eso, que ofrecen a un particular un servicio de otro particular. Es decir, no se trata de una empresa que tiene autos que los pone a disposición del público, sino que una persona tiene un auto, se conecta vía la plataforma a otra que quiere un auto. Esto sucede en muchos otros servicios, por ejemplo en el de entrega de comida, por decir algo, yo tengo una compra, hay un negocio que la vende y yo le pido a un intermediario, vía otro intermediario, que me proporcione el servicio de llevarme a mi casa la comida, por ejemplo, ¿no? O las medicinas o lo que sea. Entonces Uber arrastra una historia, tanto en Estados Unidos como en Europa, de estar invadiendo un servicio público concesionado que es un monopolio del Estado. En Europa fue muy emblemática las peleas, las luchas legales y materiales en la calle de los taxistas franceses, alemanes, españoles, en contra de estas plataformas, porque estaban invadiendo lo que, según entendían, se trataba de un servicio de monopolio del Estado que concesionaba. Y cuando llegan a América encuentran un propicio terreno, porque en Estados Unidos pues no hay ninguna regulación de esa naturaleza, ni en Canadá, y es donde se ve verdaderamente el surgimiento muy poderoso de Uber en concreto, pero también Cabify, InDriver, hay otras plataformas y hay incluso un par de ellas locales, estrictamente potosinas. Entonces aquí en San Luis Potosí surge que también la plataforma ofrece el servicio y se inscriben muchos conductores, Jonathan, a la plataforma en forma libre y empiezan a ofrecerle servicio a quien tiene la plataforma a su vez para contratarlo. Este servicio, sin embargo, pues no existía en la ley, porque la ley pues nunca imaginó cuando se expidió que iba a haber internet y que lo íbamos a traer en la mano, ¿no? Esta legislación, su modelo es de más o menos en el auge del automóvil en los años 50 aproximadamente. Entonces ocurre que hay obviamente expresiones en contra de los taxistas porque estaban robándoles pues parte de su campo de trabajo, de explotación. Y se vienen dando ciertos enfrentamientos y la autoridad, sin marco regulatorio, pues no hacía sino lo que debe de hacer, que era tolerar esa existencia, ¿no? Es como reaccionó en un principio
Y luego los taxistas, todas las organizaciones, se pusieron de acuerdo con el gobernador Juan Manuel Carreras López, y en el año del 17 primero y luego en el 19 hicieron modificaciones a la ley de transporte. Y se contempló una figura jurídica harto rara, que por cierto, pues no tiene un similar en algún otro estado de la República, no se parecen mucho. Y aquí les llamaron aplicaciones de transporte o redes de transporte, y ahí está el error. Porque en realidad no se trata de una empresa que preste servicio, sino de una empresa que presta un programa de cómputo vía internet para que dos particulares se pongan de acuerdo. Es más la contratación del servicio. Sí, nada más. Uber no tiene un solo automóvil, Cabify no tiene un solo automóvil, InDriver tampoco, sino que los particulares se inscriben, cumplen con la normativa que tiene esa empresa y presentan ciertas cosas vía todo electrónico, ni siquiera hay una oficina física. Y entonces el usuario que también agarra, se inscribe en la plataforma, como inscribirse en Facebook o sacar un correo electrónico, y entonces ya puede pedir un vehículo que se le brinda en base a su geolocalización, que es un servicio que no presta el Estado de San Luis Potosí, que no presta el Estado mexicano, incluso son satélites extranjeros. Porque esa estructura es la de Uber. Es la de Uber. Para tener esa parte. Y la estructura de parte de uno, la infraestructura, pues es el teléfono. Sí. Y el acceso a internet, por supuesto. La regulación en el 19, yo no creo que haya un taxista, ni siquiera tampoco un empresario o conductor de Uber que me quite razón. Fue un fiasco, un chasco absoluto, mal hecha, empalmada, fue un parche mal puesto. Pero estuvieron de acuerdo organizaciones taxistas afines al gobierno de Carreras. ¿Qué obtuvieron a cambio? Concesiones, cerca de 800. Y esas 800 se las dieron ahí a los líderes, y los líderes firmaron de común acuerdo, pero el grueso del taxismo nunca aprobó esas medidas. Es decir, los taxistas querían algo que les permitiera seguir explotando un servicio que ya estaba siendo ocupado por una demanda electrónica del mercado. Entonces, sin embargo, las regulaciones que le ponen en la ley pues son excesivas, y las empresas van, encabezadas por Uber, pero fueron varias, a demandar amparo, que sucesivamente fueron ganando, Jonathan. A ver, vamos a hacer una pausa en esta parte, Leonel. Sí. Porque uno de los argumentos de las empresas es, me están pidiendo demasiado. Es correcto. Para regularme. Eso fue lo que... ¿Qué es lo que les piden? Pues mira, sí le pedían demasiado, porque pedían para poder dejar a salvo la mercancía que es el taxismo, pedían, por ejemplo, que el vehículo fuera de más alto nivel. De alta gama. De alta gama. Y que te acuerdas que cuando llegó traían unos carrazos, Sí, sí, porque además el servicio estaba menos popularizado, ¿verdad? Era otro segmento de población. Ahorita pues ya esas plataformas las usa prácticamente cualquier persona. Sí. Pero en aquel entonces no, porque por el acceso a internet también, pues estamos hablando del último año. Era el plan, los datos, el celular. Así es. Y que el tuviera dinero para pagar el servicio. Y la tarjeta de crédito, en fin. Entonces, sí es cierto que el segmento solito de forma natural era más alto. Pero en la ley quedó reflejado vehículos de cierto precio. Un precio que, si no mal recuerdo, hablaba de 300,000 pesos, era en UMAS, pero daba una cantidad donde ya los vehículos no eran estos utilitarios que vemos normales para taxis, sino superiores, ¿no? Por decirles, no sé si pueda, pero usaré marcas del grupo. Ay, no es cierto. No, de gama, del segmento C. Ajá. Que los de vehículos saben que el A son los chiquitos, los B son los normales utilitarios, el segmento C era el vehículo, pero además les pedían que tuviera una antigüedad inferior a cierto tiempo, en este caso eran 10 años, para poder ser inscritos. Eso está bien porque los taxistas tienen esa restricción. 2, que el que lo manejara fuera el dueño, con factura de por medio. El que manejara el coche para inscribirlo como Uber o como Cabify o como InDriver, que cobraran solo con tarjeta de crédito, que no pudieran cobrar en dinero,
que el conductor, el particular, que además de tener su carro de alta gama, fuera a llevar a cabo los cursos, los exámenes y obtuviera una licencia de chofer por lo menos. Recuerden que hay licencia de automovilista, de motociclista, de chofer y luego ya de quinta rueda y operadores especializados. Este es chofer, ya arribita, de la licencia que tenemos todos. Y que además de no poder cobrar en dinero, que cobrara con una tarjeta de crédito del Sistema Bancario Nacional, les impusieron también la condición de que esas empresas tuvieran domicilio fiscal en el estado de San Luis Potosí. Pues todas estas empresas acudieron al juicio de amparo, los obtuvieron en forma sucesiva hasta que llegó al pleno de la Corte por ser un tema importante para todo el país. Y hay que decir que las sentencias de los casos de San Luis Potosí han servido de precedente para resolver en otros estados de la República. En San Luis Potosí se resuelve que todos estos requisitos son inconstitucionales y los borra la Corte. Por cierto, el ministro Pérez Dayán, el que es muy delicado, ¿sí? El de los ministros de la Corte. Él es el ponente de la sentencia. Emiten una primera parte, siendo yo todavía secretario, en donde literalmente derogan, suprimen todos esos artículos. Sí, que no eran... Que no se les aplique porque... violaban derechos. Violaban el artículo 28 de la Constitución, que es el artículo relativo a la libertad de comercio. Sí. Y que para el auditorio que te escucha, esa definición de la Suprema Corte es la que destruye esa primera intento de regulación. Así es, no, lo elimina literalmente por completo. ¿Qué queda vigente? Que las empresas puedan registrarse. Okay. Y que si se registran, los choferes también, los conductores, los manejadores, los prestadores del servicio, también puedan obtener la certificación, por así decirlo. Sin embargo, el argumento aquí del taxismo tradicional es de que sí, se les está pidiendo que se regulen, pero no están obligados. No y es que hasta ahora Uber no ha ido a pararse, a registrar. Porque además es algo que la Corte le permitió eludir legalmente. Porque están amparados. Eso ya es ley. Es decir, ya no se trata de una opinión de un juez o de un tribunal colegiado. Ya el Pleno de la Suprema Corte resolvió, le quitó por inconstitucionales un montón de artículos a la ley del transporte. Y empezó con un tema crucial. ¿Cuál es la definición de esto que quiere regular el estado de San Luis Potosí? Bueno, pues ¿qué es una red de transporte o qué son los transportes por aplicaciones? Y la definición es tan absolutamente universal que no encaja en ninguna de las plataformas existentes. ¿Y cuál sería? Por ejemplo, que una persona se inscriba para que pueda operar a través de una plataforma la prestación de un servicio de transporte privado. Y entonces cualquier uberista o cabifista o InDriver dirá, oye, yo no me estoy registrando para que ellos me oferten, Yo me estoy registrando para estar en disponibilidad. Para operar, pero yo no quiero que ellos me oferten ni me den ningún tipo de prestaciones de ninguna índole. Yo no soy empleado de Uber, yo no soy empleado de Cabify, soy un particular que uso su plataforma para ponerme en contacto con otro particular. Y solamente para eso. Puede ser Uber, puede ser Cabify, puede ser InDriver, la que él sea. Aquí en San Luis Potosí hay una de potosinos, por cierto, de un grupo camionero, que presta servicio ejecutivo y está registrada. Está inscrita, yo mismo firmé su inscripción. Y tiene registrados vehículos pues ya acuerdo ya con la sentencia, pues vehículos normales. Ahorita ahí estamos atorados, ¿no? Sí, porque además... Déjame decirte que la ley no le exige al que conduce un Uber o de plataforma, no le exige una licencia especial, como sí se le exige al taxista. Exacto. Sí se le exige al operador de transporte público urbano. Y ese es y te lo digo aquí con el auditorio, ese es el reclamo que se nos ha hecho a nosotros, que a ellos sí se los están pidiendo y Uber está operando sin esas regulaciones. Porque hay una diferencia sustancial, Jonathan. Los taxistas, los operadores de transporte urbano y de personal son servidores públicos asimilados.
Es decir, ellos sí tienen y gozan de una concesión del Estado. El Estado tiene para sí el monopolio del transporte público. ¿Qué es el transporte público? El que está definido en rutas, el que puedas ofrecer en la calle, el que puedas tener rótulos, el que tengas una garantía de tarifas, de seguros, de mínimos de confort. Ese es el transporte público. ¿A ti te tocó acercar, o sea, que se acercara Uber con ustedes en la época en la que tú estuviste? No por iniciativa de ellos. Yo los busqué por instrucción del gobernador, a Uber concretamente y a Didi. Yo quiero decir, por ejemplo, que tanto Didi como Uber siempre estuvieron en disposición, pero esperaban a que la Corte resolviera. La Corte resolvió hasta hace bastante poco. Sí, hace meses. Y entonces una primera parte de esa resolución le impuso al Estado de San Luis Potosí, en este caso a la Secretaría que estaba a mi cargo, la obligación de ninguna acción en contra de ellos. Que hasta decía que no se podía criminalizar. Bueno, ese es otro tema, que hay un delito, el artículo 306 del Código Penal del Estado, por cierto, propuesto por el actual secretario general de gobierno, el maestro Guadalupe Torres Sánchez. Él propuso una adición al Código Penal y se puso ese 306, no sé si es bis o A, en donde dice que es un delito prestar el servicio de transporte público sin permiso del Estado. Pero más se tardó en publicar que en ser impugnado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, por cierto, el actual subsecretario de Lupe Torres, que se llama, ¿cómo se llamará Vega, se apellida Jorge Vega Arroyo. Él era el presidente cuando él demandó la inconstitucionalidad de ese artículo. Y sigue en el escritorio de Pérez Dayán. No se ha resuelto. No, tiene 5 años sin resolverse. Pero obviamente la Fiscalía, porque está bajo controversia, no lo aplica, Jonathan. Mira, me está alcanzando el corte, vamos a hacer una pausa, vamos a continuar contigo como Leonel Cerrato, como ex secretario de Comunicaciones y Transportes, está convocado con nosotros esta tarde, pero sí me gustaría que, porque también he recogido gran parte de los comentarios y de las quejas de la ciudadanía, y una de la parte es el famoso impuesto que hoy por hoy tienen estas plataformas, que proviene del sexenio carrerista, y que hoy por hoy pues pareciera que está perdido. Perdido por un lado, pero a nosotros nos llega el recibo. Cierto. Y ahí aparece. Sí. Y lo revisé hace un rato, contribución gubernamental. Ahí usted, si ahorita se viene bajando el Uber o se echó un viaje o algo, ahí en su ticket o en su recibo viene una especie de impuesto que se llama contribución gubernamental. Y eso nos gustaría que nos pudiéramos hablar de ello. Estamos con Leonel Cerrato. Seguimos con este tema, volvemos. Bueno, aquí seguimos, señoras y señores, con esta revisión. Como le digo, es un tema muy interesante. Hemos recogido, como le he dicho, los reclamos, los comentarios, sus preocupaciones, a ver, de todos, tanto usuarios, que pues están en medio de todo esto, los amigos taxistas, que también nos han manifestado sus opiniones, sus críticas, aquí las he recibido, y también la preocupación del sector de los choferes de plataformas. Estamos hablando con Leonel Cerrato, exsecretario de Comunicaciones y Transportes, y nos quedábamos en esta parte de las legislaturas que se han hecho 2 veces, estas legislaciones a 17 y 19, una pequeña adecuación. Y después del sexenio de Carreras, pareciera como que se pierde esta parte de las regulaciones por lo mismo de que se había resuelto por términos de la Suprema Corte, pero apareció un famoso impuesto, y ese también es el que ha sido tela de mucho de dónde cortar, porque el impuesto hoy por hoy se cobra, Leonel, y aparece en el recibo. Se le cobra al público. Al usuario. Usted hace su viaje y ahí viene el IVA, el no sé qué de lo digital, y abajito, contribución gubernamental, que es el famoso impuesto que, si no mal recuerdo, era el del 1.5%. Sí, el del Estado, porque que se había establecido. El IVA pues, es Federal General de Consumo. Luego hay un impuesto sobre las plataformas, que es también federal, y que pagan las entidades. Que se le afectó a todo lo que se compra digital. A todo. Ahí viene un impuesto. Hasta Temu. Y ya ni me digas a mí en los videojuegos, todo eso es otra cosa. El streaming, etcétera. Todo. Y ahí viene el del impuesto. El impuesto del Estado está contemplado en una ley que no debe de estar contemplado. Está contemplado en la ley de transporte cuando debe estar en la ley de ingresos.
Okay. Es decir, ahí está el impuesto para quien se registre y ahí está la trampa. Si no me registro, pues no causo el impuesto o no genero el impuesto, pero sí lo cobro. Y las empresas han sostenido que ellos nunca han tenido problema de que Hacienda pueda revisar sus mecanismos, sus algoritmos, sus bases de datos, pero bajo ningún criterio quieren entregar el detalle de viaje, de usuario, etcétera, porque en la experiencia que tienen en el territorio nacional y en otros países es que de algún modo se filtran esas bases de datos y corren riesgo sus usuarios y corren riesgo sus conductores. Okay. Y por eso no lo han querido entregar. Y ellos dicen que en cuanto el Estado solicite vía el convenio de coordinación fiscal que se le entere el impuesto, lo harán. Pero el Estado no puede hacerlo porque no está en la ley de ingresos del Estado, está en una ley de transporte que no. Pero se cobra, Leonel. Sí, lo cobran ellos porque están en previsión de que es una obligación legal. Y es de las pocas que sí dejaron subsistente en la sentencia de la Corte. ¿Y a dónde se va ese dinero? Ahorita por lo pronto a California, a Dublín, a China, dependiendo de dónde sea la aplicación, ahorita se va para allá. Porque ese es otro argumento. Y yo quisiera ser muy explícito en un tema respecto de esto y que se los dije muchas veces a los señores y señoras taxistas. El Estado quiere regular en parte también por los derechos de los prestadores del servicio, Jonathan. Sí. Porque estas empresas, y me hago responsable de mis palabras, son literalmente depredadoras mundiales. Sí, esa es otra, ¿eh? Es una depredación literal de un servicio que presta una persona porque tiene necesidad de hacerlo y otra de recibir el servicio, pero ellos se convierten en el eje monopólico de una comunicación, de un punto de comunicación. Entonces, cobran un servicio que están muy lejos de prestar porque todas las responsabilidades del conductor, del dueño del vehículo y de quien se sube ahí, incluso estando grabado o regulado. Entonces, cuando platicamos con los señoras y señores taxistas, yo les decía que la regulación no iba por lo que ellos creían que debía de ir, ellos iban por el lado de decir, nos están robando la clientela, y no es así, son muy diferentes los segmentos de mercado. El servicio de una aplicación es que yo donde estoy parado pido y ahí llega. Y en el taxi pues tengo que solicitarlo. Tienes que ir a buscarlo. Entonces, había una solución intermedia, Jonathan, que se quedó en nivel de propuesta que no pudimos llevar a cabo porque la Corte nos impidió cualquier modificación al estado de cosas. Yo proponía que estas empresas estuvieran obligadas a ofrecer el servicio de taxi en la misma plataforma para que la gente escogiera si quería un vehículo privado, quería un taxi, porque las tarifas iban a ser diferenciadas y que bajo ningún criterio hubiera comisiones para el usuario ni para el taxista cuando usaran la aplicación taxi. Desde ahora, y lo puedo decir con todas sus letras, salvo Didi, los demás dijeron que no, pero Didi dijo que sí, que ellos estaban dispuestos a hacerlo, que fuera un servicio gratuito para los taxistas. Los taxistas no alcanzaron a recibir la propuesta completa porque la Corte, pues los juzgados nos impidieron seguir avanzando. En este momento, también hay que decirlo, no es un acto criminal, ni tampoco la autoridad está facultada para retener vehículos. Debe mediar una orden judicial, porque el auto es de un particular. Los operativos ya comenzaron. Los operativos son ilegales, son absolutamente ilegales y se pueden convertir hasta en delictivos. A mí me regañaron mucho, me criticaron mucho los taxistas, me hicieron perro del mal en un momento dado porque dije, yo no voy a llevar a cabo ningún operativo porque son ilegales. Aún a la luz de la sentencia de la Corte son absolutamente ilegales. Yo voy en mi vehículo con qué autoridad una persona que no es de tránsito ni de policía municipal, ni de Guardia Civil, ni de Guardia Civil Federal, me va a detener para preguntarme qué. Requiere una orden judicial para molestarme. No la tienen. Un acuerdo administrativo está muy lejos de autorizar a que alguien detenga un vehículo, que no está cometiendo, por cierto, ninguna infracción al reglamento vial de San Luis Potosí. Híjole, Leonel, estamos llegando a la parte final, ¿Sí? Nos alcanza el tiempo en este muy, muy interesante tema, un tema urbano, un tema que pues a todos y a todos nos afecta. Y más ahora que viene la feria, que siempre es el momento álgido, ¿no? Esa es la otra cosa que siempre sucede en esta Yo temporada. sostuve la defensa del taxismo en la feria, funcionó muy bien, se hicieron responsables.
ofrecieron tarifas buenas, estaban prestando el servicio aún con tiempos de lluvias. Cuando vino Balvin se cayó el mundo y ya había taxis. Y los Uber solo podían ir a dejar, Jonathan. Sí. No podían, y ahí nos ayudaron las empresas poniendo una nube de negra sobre la aplicación en el área de la feria, entonces no podías pedir una. ¿Apareció una nube negra? Sí. Nunca la vi. Eso fue muy bueno porque hablaba de la buena intencionalidad de las aplicaciones, que iban y dejaban, pero no podían recoger, tenía que salir la gente en taxi. Pero sí hay que decirlo que quien está fallando en este caso es que las plataformas como empresas depredadoras están incumpliendo porque ven a San Luis como un pueblo. Claro, y eso hay que decirlo, porque también al pan y al vino. Ese dinero que sale de las plataformas no se queda en el país. No, se va a California, a Dublín, a Bélgica, a China. Aquí. Sí, eso sí. Ese dinero que sale, que nos lo cobran a los usuarios, pues no se está quedando en el país. Pero por otro lado, el gobierno no ha lanzado, a pesar de que tiene el proyecto y tiene todos los códigos para revisar la aplicación, una aplicación que funcione igual, pero para los taxis. Pues sí. Y no lo ha hecho porque, ese sí le toca al Estado, ¿no? Leonel, nos vamos, pero dentro de lo deseable ya sabemos lo que debería de pasar, pero de lo deseable, ¿qué es lo más alcanzable que debería de suceder? Que las plataformas acaten la ley y que se registren, que sea el Estado flexible en que no haya una serie de condicionamientos muy concretos, porque ya los quitó la Corte, y que se preste el servicio a quien quiera contratarlo libremente, mientras que el del taxi tenga todos los estímulos que el gobierno puede proporcionarles. Les cobra mucho dinero el Estado, es una oficina de recaudación. Licencia, gafete, placas, colores, copetes, gorras, por todos lados. Y por eso también los taxistas se inconforman. Entonces a mí me parece que el Estado debe bajarle 3 rayitas a sus exigencias para mejorar al taxismo, prestarles una aplicación que vale menos que la presentación de Marc Anthony, mucho menos que la presentación, vale la aplicación como 15 millones de pesos, y opera en forma gratuita para el público también. Entonces, la otra parte de la moneda es que los usuarios requieren servicio, los taxistas requieren trabajo, y aquí la única ganona, por la ausencia del Estado, con E mayúscula, el Estado que regula, pues es las plataformas, insisto, con la palabra, depredadoras. Leonel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Jonathan. Te vemos la próxima. Gracias, seguro que sí. El exsecretario de Comunicaciones y Transportes con nosotros, Leonel Cerrato, y hacemos esta revisión con él, porque pues también hemos estado buscando. Aquí estuvo la voz, hace unos momentos en la portada, de la más reciente declaración de la actual titular. Sin embargo, hemos estado buscando en este espacio. Y aguas con los operativos, Jonathan, porque el Estado ya pagó más de 4 millones de pesos por operativos fallidos que los tribunales administrativos condenaron al Estado por haberlos hecho. Y queremos... y ahorita el que le presente una demanda bien armada, lamentablemente, porque no hay marco legal, le va a ganar al gobierno del Estado y le va a tener que pagar el gobierno del Estado. Bueno, pues ahí seguimos y también estamos buscando la voz del actual titular para poder seguir con este tema, pues ya casi como lo dice el propio Leonel, a punto de que llegue la feria. Gracias.